días a todos. Tengo el honor de presentar a los dos grupos de recreación histórica de la Asociación Cultural Celtibérica Tierra Quemada. La Asociación Cultural Celtibérica Tierra Quemada tiene una finalidad básica y es difundir el rico patrimonio de los celtíberos en general y de Numancia en particular. Hoy aquí, al pie de nuestra mítica ciudad, vamos a explicar, hacer dos espectáculos didácticos. Lo primero, hablar de quien conquistó Numancia, de las legiones romanas, y posteriormente haremos un pequeño espectáculo sobre la vida de la mujer en época celtibérica. Bien, pues empezamos, ¿no? Cuando hablamos de las legiones romanas, al igual que cuando hablamos de la soldada rebelde diversas vías, nosotros hacemos recreación histórica, es decir, que utilizamos la narrativa de las fuentes históricas que nos explican las tácticas de guerra, nos explican qué número de guerreros tenían y también la importante información que nos da la arqueología, como es en el caso de todos los campamentos romanos que fueron excavados a inicios del siglo XX por el investigador alemán Adolf Sutter. Esto nos permite reconstruir, como veis, todo tipo de atalajes, atavíos y armamento que llevan las legiones romanas. Pues bien, hay que decir que la guerra, tanto en el pasado como en el presente, es una expresión cultural más. Cada pueblo hace la guerra de manera diferente, distinta, porque lo que hace es expresar la ideología del grupo, del pueblo, de la nación, y así lo vemos prácticamente hasta el día de hoy. La sociedad romana en el siglo II a.C., la República Romana estaba en un periodo de pleno expansionismo. Por tanto, para realizar esa expansión, esa política agresiva exterior, va a utilizar una herramienta. La herramienta son las legiones romanas. La legión romana se basa en la evolución de tácticas que copian a etruscos y griegos para, a partir de ahí, evolucionar la falange hoplítica hacia el concepto de legión, mucho más maniobrable, y van a demostrar que esta táctica fue la apropiada, porque con ella se adueñaron de todo el Mediterráneo. Fijaros, el Mediterráneo a finales del siglo I a.C. lo van a denominar el Mare Nostrum, es decir, nuestro mar. Por tanto, hoy vamos a explicar cuáles son las tácticas de guerra, cuáles son las uniformidades que utilizan esas legiones que vienen a enfrentarse contra Numancia y que finalmente acaban destruyendo la ciudad. Bien, hay que decir que los ejércitos que vienen en época de la República se denominan ejércitos consulares. Aquí tenemos a nuestro cónsul, el más afamado que nunca estuvo en Hispania, Publio Cornelio Escipión Emiliano, llamado el Africano Minor, porque había destruido la ciudad de Cartago en la Tercera Guerra Púnica en el 146 a.C., y porque finalmente le llamarán también el Numantino por destruir nuestra mítica ciudad. Escipión, como veis, lleva un atavío completamente uniformado, la coraza de bronce, el casco de bronce, las espinilleras, es decir, dan claramente la entidad de un alto patricio encargado porque el Senado le encarga destruir Numancia. Escipión vino a Numancia saltándose las normas que tenía el propio Senado. No se podía nombrar cónsul en menos de 10 años. Y lo que hizo el Senado de Roma para nombrar a Escipión es anular todas las leyes de la República. Así dice Cicerón, esa noche las leyes durmieron y le nombran cónsul. Él va a ser el que destruya la ciudad de Numancia. En este momento, la legión romana estaba formada por 4.200 hombres de infantería y 300 de caballería, los llamados equites. La legión estaba dispuesta por una táctica de combate denominada triple acies, es decir, 3 formas de combatir, ¿no? 3 alineaciones de batalla, formado por 1.200 velites, 1.200 astati, 1.200 princeps y 600 triari. Ahora lo que vamos a hacer es describir cada una de estas partes que hacen la guerra en este territorio. Los primeros son los velites. Como veis, su equipamiento era muy ligero y no formaban parte de la infantería pesada. Habéis visto películas de romanos, ¿no? Si Roma plasma su ideología en una fortísima organización, ¿no? Filas de legionarios muy pegados, recibiendo órdenes, todos moviéndose a la vez, generando una empalizada de escudos. Bueno, pues los velites eran los que se encargaban de hostigar en la primera fase de la batalla al enemigo. Eran los más jóvenes y los que menos dinero tenían, por lo que veis que tiene poco equipamiento, ¿no? Lleva un escudo redondo, se llamaba Parma, lleva una jabalina y podían llevar un casco
de cuero o, como veis, una pequeña piel de lobo. Estos velites, aunque parezcan que son soldados que eran, bueno, pues no los más importantes, por ejemplo, jugaron un papel importantísimo en la Segunda Guerra Púnica en la batalla de Cannae, donde Escipión, el abuelo del que conquistará Numancia, lo que hace es a los velites mandarlos contra los elefantes de Aníbal y crea pequeños cuadros dándole escapatoria a los elefantes. Y una vez que los elefantes escapan por esos agujeros, lanzan todo tipo de proyectiles, como veis el venablo que lleva, para herir a los elefantes y poder matarlos. Es decir, que en determinadas batallas jugaban un papel muy importante. Ahora ya sí hablaremos de la infantería pesada. La primera línea con la que se enfrentaban los romanos o con la que entraban en combate eran los llamados astati. Astati viene de asta. El asta, que es la lanza, ¿no? El pilum. Aquí los tenemos. Reclutados entre jóvenes de en torno a 25 años que no podían pagar la totalidad de su equipo pesado y, como veis, aparte del escudo y el casco, que es común a todo el ejército, llevan ese pectoral de bronce llamado cardiofilas, copiado de los griegos. Este tipo de primera línea de combate, en el momento que la batalla se recrudecía, lo que hacían era retirarse y dar paso a la principal línea de la infantería pesada romana, que eran los llamados princeps. Aquí los tenemos. Estos princeps son los que van a conquistar el Mediterráneo. Se van a situar para que podáis ver perfectamente su equipamiento. Eran soldados en la flor de la vida, entre 25 y 30 años, así te lo describe el historiador Polibio, que teóricamente estuvo aquí con Escipión. Y esto es curioso, ¿no? Porque es una cosa que repetimos continuamente, ¿no? En el pasado muchas veces nos dicen, no, es que la gente antes vivía 30 años. Esto es una gran mentira. Lo que pasa es que normalmente lo que nos dan son medias de edad. Es decir, si yo en un cementerio tengo un individuo con 60 años y otro con 1, pues sumo y divido entre 2. La media es 30 y medio. ¿Pero esto realmente significa que la gente se muriese con 30 años? No, somos la misma especie desde hace 200.000 años sin variación genética. Por tanto, fijaros, eran los hombres en la flor de la vida. Tal es así que el propio Polibio viene a Numancia y cuando viene a Numancia viene con 71 años. Polibio, el historiador. Incluso nos dice el texto que Polibio murió a los 83 años cuando se cayó del caballo. ¿Y quién le mandaba esas edades al hombre también subirse a un caballo, ¿no? Bien, pues vamos a describir a nuestros princeps. Como veis, llevan toda una serie de equipamiento muy pesado, ¿no? El escudo oblongo, que es común, fijaros, tapa todo el cuerpo. Si se ponen en formación de combate, como podéis entender, presentan una clara muralla. Y si se unen, esto les permite generar una empalizada total contra el enemigo. Si os dais cuenta, en este tipo de táctica juega un papel muy importante todo el elemento defensivo que llevaban. Muchos de ellos llevan una greba. Una greba es una espinillera metálica. Pero solo una, ¿por qué? Porque en la defensa solo adelantan un pie. El pie de atrás no es el necesario. Y luego, como veis, fijaros, ¿dónde van a recibir los ataques un ejército de este calado? Pues lo vamos a ver, ¿no? Intentamos. Si yo doy un golpe así, fijaros, tengo el borde del escudo, tengo la cota de malla, la lórica amata. Si os dais cuenta, poneros de pie para que lo vean todos, llevan un refuerzo militar en los hombros. ¿Por qué? Porque en una batalla donde se empujan dos ejércitos, el golpe que tú estás dando es siempre un golpe que va de arriba a abajo. Entonces, toda la armadura del romano, si la veis, va reforzada para esto, para que los golpes en el casco puedan resbalar y puedan dar en la cota de malla. La cota de malla pincha, pero no la puedes atrapar. Si le da muy fuerte, a lo mejor sí, claro. Fijaros, luego, como veis, todos llevan una túnica de lana. Túnica de lana. A veces la tenían de algún color. Y para que no rozara la cota de malla, en el cuello que llevan, pues un pañuelo. Pañuelo, una bufanda, etc. Como armamento, fijaros, varios elementos. La espada. ¿Sabéis cómo se llama la espada que utilizaban los romanos en esta fase histórica? Gladius hispaniensis. ¿De dónde venía la espada de los romanos? De España. De Hispania. Nos dice Salustio que en la Segunda Guerra Púnica, cuando vieron los romanos a los mercenarios celtíberos luchar contra las legiones, mercenarios que iban con las tropas de Aníbal, dice, nosotros copiamos esas armas, pero nunca igualamos la calidad de estos objetos.
¿Por qué un arma hecha con el hierro del Moncayo y templada en las aguas de los ríos de alrededor no había casco, escudo ni hueso que parase un golpe de estos? Así que el radius hispaniense, la espada con la que los romanos conquistarán el Mediterráneo, podríamos decir que es la copia china de la espada celtibérica. Y luego, un arma también ofensiva muy importante es el pilum, la lanza, ¿vale? Si os dais cuenta es un poco extraña, ¿no? Porque lleva un cuadradillo alargado con una punta reforzada, esto aumenta muchísimo la capacidad de penetración, pero luego lleva un engaste con dos pasadores. Los pasadores eran de madera. ¿Por qué? Porque en las primeras fases de la guerra que hicieron los romanos en Italia se daban cuenta que lanzaban los proyectiles y el enemigo sabía lo que hacía. Si no lo mataba se lo devolvía. Entonces generaron esos zarcillos de madera para cuando se la lanzas al enemigo, lo primero, si se dobla y si se le clava en el escudo no te la puede devolver. Pero si no se dobla, se rompe la madera y también queda inutilizada. Así que los romanos fueron evolucionando, ¿no?, su armamento para hacerlo más eficiente. Es un arma siempre arrojadiza. Lo que hacen cuando el enemigo está cerca, no como en las películas, ¿no? Si os dais cuenta, en las películas lanzan una lanza y le pegan un tiro a 30 metros. Estas lanzas son efectivas a 5 o 10 metros. Sí, cuando llega el enemigo la lanzas y rápidamente sacas la espada para entrar al combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Quiero decir que muchas veces el cine nos trastoca un poco como en las tácticas de guerra. Yo me he puesto ahora mismo 10 cervezas a que ninguno llega a más de 8 metros. ¿Alguien quiere hacerlo? Bien, muchas gracias, chicos. Bien. La tercera línea de combate eran los veteranos de las batallas.